Muy buenas noches, estimados participantes del curso de Laboratorio de Física. Una calurosa y cordial bienvenida. Damos inicio posiblemente el penúltimo laboratorio. A ver si tenemos oportunidad de hacer otro más. Bueno, vamos a iniciar esta con una de las leyes más fascinantes, interesantes de la física, ya a finales del siglo XIX, que es la de Faraday, Michael Faraday. Esto que vamos a trabajar es la base de cualquier máquina eléctrica, o sea, motores, cualquier máquina eléctrica, transformadores, que tiene como sustento eh, lo que vamos a observar hoy, y una de las ecuaciones de Maxwell. Bueno, vamos a iniciarnos como costumbre con conocer un poco el laboratorio. Aquí en el extremo derecho superior tenemos cómo controlar y ya estamos ya familiarizados con este tipo de eh, estas ventanas, ¿no? Para ver el campo magnético, para ver el campo interno en el imán, porque ahorita tengo un imán. ¿Sí? Tengo también para ver la orientación del campo con un pequeño imán, así, una brújula, y para medir el campo, que es otra de las cosas notables que tiene este laboratorio virtual. Bueno, vamos a comenzar. Entonces, fíjense, nos iniciamos con un imán que todo el mundo ya conoce, todo el mundo ha jugado con un imán, de chiquito, etcétera, ya todo el mundo conoce este tipo de interacción que vamos a llamar interacción magnética, ¿sí? Que tiene sus bases más profundas, como ya lo explicamos, bueno, como fue explicado en un curso de física 2. ¿Eh? Bueno, en caso de que Alani sí, porque yo fui su profesor de física 2, pero no todos los estudiantes que están en el laboratorio yo les di clases. Entonces, podemos visualizar que así como tal como está el imán, así lo vemos en la forma natural. Nosotros no observamos las propiedades locales del campo magnético. ¿Ven? Eso lo vamos a hacer de esta manera. ¿Okay? Entonces aquí tenemos cómo, o sea, lo representa con como que pequeñas brújulas, ¿no? Diminutas brújulas con una cierta orientación. Entonces vemos cómo es el campo magnético que se crea alrededor del imán. ¿Okay? Todo el espacio que rodea el imán, en este caso en el plano, pues, pero no lo vemos en tres dimensiones. Entonces, las líneas de inducción magnética se llaman líneas de inducción magnética, que uno las representa, que son estas curvas, las líneas que son cerradas, que es una de las distinciones que hay entre lo que es el campo magnético y el campo electrostático. En el campo electrostático nosotros tenemos líneas de campo eléctrico que son, si yo tengo una sola carga puntual, como ya lo estudiamos, son líneas radiales, que salen de la carga hacia el infinito en caso de que la carga sea positiva. Y si tengo una distribución de carga, como ya lo hicimos en el anterior laboratorio, uno ve, digamos, el espectro de cómo son las líneas de campo. Pero el campo magnético son líneas que son cerradas, ¿sí? Esa es una de las características. Eso se traduce en una de las ecuaciones de Maxwell. Bueno, lo puedo comentar, pero ustedes no tienen no conocen la notación y la manera de expresar, porque uno en las ecuaciones de Maxwell se puede ver como una integral de línea del flujo igual a cero, o la divergencia del campo igual a cero. Pero había que explicar lo que es el concepto de divergencia desde el punto de vista matemático, pero no vamos a... Esa es la forma como estamos denotando lo que yo estoy explicando desde el punto de vista matemático.
Bueno, entonces, ¿qué es lo que vamos a comenzar con nuestra primera experiencia? La experiencia consiste, de nuevo, tenemos aquí el panel de control, ¿ok? Aquí tenemos el número, aquí podemos aumentar el número de espiras. Vamos a ver, vamos a poner una espira, ¿ok? Podemos incrementar el área de la espira. Sí, vamos a ver que eso tiene que ver con el... Aquí puedo ver la visualización del sentido de recorrido de las cargas o de los electrones, en el caso, cómo vamos a medir el campo, que no lo hice en el caso anterior, lo vamos a hacer aquí. Vamos a ir un momentico, me van a disculpar y vamos al caso anterior, que se me olvidó comentarle algo muy interesante. Este instrumento me va a permitir a mí medir cada una de las componentes del campo magnético, ¿eh? Esta es la magnitud del campo magnético total. Esta es la componente en el eje X, esta es la componente en el eje Y y su respectivo ángulo. Por ejemplo, yo puedo buscar aquí en un punto donde el vector campo magnético en el eje Y es casi nulo, ¿ok? O sea, existe solamente una componente vertical, ¿eh? Tiene una componente vertical solamente, es decir, el vector de inducción de campo es un vector que es tangente a la línea de inducción, pero que no tiene las dos componentes. Bueno, ahí aproximado, ¿no? Aproximado. Si yo me muevo en cualquier otro punto, fíjense cómo va variando el campo, ¿no? Por ejemplo, aquí tengo como 4.4 Gauss, lo puedo medir inclusive en el interior del imán. Fíjense en el interior del imán cómo la magnitud del campo eh, aumenta, son 200 Gauss aproximadamente. Toda la orientación del campo en el interior del imán está orientado en el eje X horizontal. Fíjense que la componente Y es casi nula y el ángulo que forma es cero. Entonces, esto es lo que está ocurriendo dentro del imán. ¿Okay? Ya estoy en la parte externa y entonces ya el campo se reduce notablemente. Pero fíjense cómo yo puedo medir el campo. ¿Eh? El campo magnético de la Tierra, de nuestra Tierra, eh, es algo similar. Bueno, no, es como decir que tuviéramos un gran imán en el núcleo de la Tierra, ¿no? Por todo el movimiento de cargas que hay en ese núcleo, hay cargas en movimiento, y como ya hemos sustentado, esas cargas en movimiento generan el campo magnético. Es la razón eh, no histórica, sino la más reciente del comienzo del siglo XX, porque antes era como algo medio oscuro, ¿no? Bueno, el campo magnético, esas propiedades magnéticas no se tenía eso bien claro. Pero bueno, ya sabemos que son los responsables son cargas que están en movimiento. En este caso, en el spin, los electrones, o yo puedo ver un electrón como un trompo, ¿ves? Que está rotando. A eso se le da una propiedad, el spin, que puede estar dirigido hacia arriba o hacia abajo. Pero ese movimiento a nivel atómico, ese movimiento a nivel atómico, es lo que es el responsable desde el punto de vista macro de lo que estamos viendo ahorita acá, que el campo magnético. Bueno, eso es lo que me faltaba indicarles. Ya tenemos una idea de cómo es el campo y ahora vamos a hacer la parte experimental en el sentido de tener estamos acá, el número de espiras, eh, y vamos a ver, vamos a comenzar. Fíjense, si yo muevo el imán hacia la espira, veo que tenuemente, mientras esté moviendo el imán, se prende la lámpara. ¿Ok? No tiene tanta intensidad. ¿Ves? Si yo, va a depender de la velocidad. Fíjense la variable. Si yo muevo el imán con mayor velocidad, ¿eh? Con una velocidad relativa, porque ya vamos a ver lo que significa eso. Yo puedo tener el imán fijo y agarro la espira, ¿eh?
no pasa nada, ¿no? Fíjense que no pasa nada, pero en la medida que yo me voy acercando al imán e introduzco la espira en el imán, veo cómo la lámpara se enciende momentáneamente, siempre y cuando existe ese movimiento. Por eso es que hablamos de movimiento relativo, porque yo puedo tener el imán fijo, mover el imán y tener la espira fija, o lo contrario, tengo el imán fijo y muevo la espira. Vamos a ver otra variable, es decir, vamos a aumentar el número de espiras. Si yo aumento el número de espiras, tengo 3 espiras, ¿ok? Entonces fíjense cómo la luminosidad se va a incrementar, ¿ok? Cómo la luminosidad se va a incrementar. ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es la razón? No lo hemos comentado. O sea, esto se hace en laboratorio real también. Yo lo vi en un laboratorio de demostraciones hace muchos años. Eh, una lámpara fluorescente la encienden cuando la introduces en un campo magnético, ¿no? Con el movimiento, cuando tú introduces la lámpara y la sacas, se enciende la lámpara incandescente. Incandescente no, fluorescente. La razón de esto, a grosso modo, es que necesariamente tiene que variar el flujo de campo magnético. Si yo tengo el imán fijo, todo fijo, no pasa nada, porque no hay variación del campo. Yo tengo un flujo, por supuesto. Tengo líneas de inducción que ingresan al número, a la espiras, etc. ¿Eh? Pero yo tengo que mover, cuando yo muevo, estoy como cortando la línea de inducción del campo y eso me genera una variación. Esa variación del flujo es lo que hace que se induce una corriente en las espiras, ¿eh? Y me hace encender la lámpara. ¿Okay? Eso es. O sea, eh, ya creo que ustedes ya lo recuerdan. Una condición es variación del flujo de campo magnético. Yo necesito necesariamente variar el flujo. ¿Okay? Variar el flujo. Aparte de la variación del flujo, la fuerza electromotriz que se induce, o sea, aquí se va a inducir, por eso es que uno habla de fuerza electromotriz inducida, pasa la corriente, enciende el bombillo, va a depender del número de espiras. Es decir, mientras mayor sea el número de espiras, mientras mayor sea el número de espiras, mayor concentración tengo y eh, habrá mayor luminosidad. ¿Ves? Entonces, fíjense, número de espira y el movimiento, y la velocidad. ¿Okay? La velocidad, pero es un problemas clásicos en la mayoría de los textos de física sobre esto que estamos haciendo nosotros ahora. ¿Bien? Entonces, fíjense lo importante, y no solamente lo importante, sino lo llamativo, que yo obtengo electricidad. Uno está acostumbrado a observar una corriente, si uno tiene una batería, una pila, un generador, X, ¿okay? Algo que me genere. Aquí no, aquí yo no tengo eso, yo simplemente lo que tengo que es tener un campo magnético, hacer que el flujo de campo varíe para yo tener una corriente inducida, es una fuerza electromotriz inducida. Le preguntamos a la sala, a la compañera Alanis, si tiene alguna pregunta. ¿Está entendiendo, Alanis? No, profe, no tengo ninguna duda. Todo está claro. Todo está claro. Ok, muy bien. Sí. Bueno, vamos a continuar. Fíjense que eso que estamos haciendo ahorita nosotros acá, nosotros podemos variar. Este es un movimiento de traslación. ¿Ok? Movimiento de traslación. ¿Qué se le ocurrió a una gente al comienzo del siglo XX? Que en vez de hacer este movimiento de traslación, el movimiento lo convierte en un movimiento rotativo. O sea, es una espira que está rotando en un campo magnético. ¿Ok? Eso lo vamos a ver ahorita, que está rotando un campo magnético, entonces ya uno tiene un primer generador, un primer generador de corriente alterna inclusive.
Y eso, digamos, es el inicio yo creo que a mi manera de ver, el siglo finales del siglo XVIII, XIX, la primera revolución industrial con la máquina de vapor, para mí hubo una segunda revolución industrial a comienzos del siglo XX con la construcción de los primeros generadores de corriente alterna, ¿ok? A raíz de esta ley. La primera revolución se sustentó en las leyes de la termodinámica y aquí estamos sustentando en base a las leyes de electromagnetismo. Bueno, entonces una variable, por supuesto, es el número de espiras. Mientras mayor sea el número de espiras en el solenoide, mayor será el campo y la variación producto, digamos. Fíjense que yo puedo tener muchas espiras, pero si no tengo movimiento, no pasa absolutamente nada. Tengo que mover, ¿ves? Cuando me voy acercando, veo y puedo variar la luminosidad de la lámpara en función del movimiento en la medida que va aumentando. Variable, velocidad relativa, número de espiras. Bien, vamos entonces con otro. Ahora vean lo que tengo. No tengo imán. ¿Quieren? No tengo imán ahorita. Vamos a quitar aquí el campo, vamos a quitar el indicador y tengo una espira conectada a una pilita. ¿Okay? Aquí puedo variar el voltaje, inclusive cambiar la polaridad. Aquí tengo 8 voltios. ¿Sí? Como todavía no he visto el espectro de línea de inducción de campo, pero por aquí está pasando, al yo conectar esto, por aquí pasa una corriente eléctrica. Y la premisa es que toda corriente eléctrica genera un campo magnético. No lo estamos observando, pero si yo lo pongo acá, aquí vemos el campo magnético. ¿Ok? O sea, esta es otra manera. Si yo busco la forma de variar el flujo, ¿okay? Yo voy a tener también una corriente inducida acá. Entonces, fíjense, yo tengo la corriente, aquí uno lo puede comprender, la corriente que genera esta pila, pues. Por aquí pasan las espiras una corriente y la corriente me genera un campo magnético que aquí se observa las líneas medianamente concéntricas. ¿Eh? Eh, vamos a reducir el número de espiras. Vamos a poner solamente 4 espiras, vamos a bajar las 4 espiras. Y vean aquí, puedo sacar el instrumento de medición. ¿Eh? Aquí tengo casi 16 Gauss, ¿eh? Tanto componente en el eje X como componente en el eje Y. Casi 16 Gauss. ¿Okay? Aquí muy cerca de la espira, claro, es mayor el campo, tengo 22, 12. Aquí tengo casi en el interior de las espiras, tengo 240 Gauss. ¿Okay? O sea, estas espiras son como un solenoide. O sea, en el interior, como está pasando corriente, ¿eh? Tengo líneas de inducción magnética que son horizontales, y eso coincide mucho con lo que uno hizo en la teoría, pues las aproximaciones que uno hizo con la ley de Ampère. Aquí tengo una componente en el eje X, no tengo componente en el eje Y, como es el campo, pero el campo se va a desvirtuar un poco, ¿ok? Aquí, por ejemplo, ya estoy afuera de la espira, ahí tengo las líneas curvas y entonces tengo componentes tanto en el eje X como en el eje Y. ¿Okay? Esto para indicar cómo varía y obviamente si nosotros nos vamos alejando, ¿ve? El campo se va debilitando. Fíjense que aquí estoy 0,3 Gauss, o sea, una intensidad de campo bastante débil. ¿Okay? Intensidad de campo bastante débil. El sitio donde tengo mayor intensidad de campo magnético en el mero centro de ese conjunto de espiras, en este caso 4 espiras, 240 Gauss. ¿Okay? Puedo variar, ¿eh?
fíjense, si yo varío el voltaje, va a variar la corriente, obviamente, y por ende me va a variar el campo magnético. ¿Ok? El campo magnético me va a variar. Bueno, si yo conecto esto a una fuente de corriente alterna, tal como lo estamos viendo ahorita acá, ¿ok? Entonces, el campo está variando. Fíjense bien, el barrido que me produce aquí la simulación de un osciloscopio, ¿ok? Me produce un barrido y veo, o sea, cómo está variando, fíjense cómo está moviéndose el cursor este y cómo está variando el campo magnético, ¿eh? Cómo varía el campo magnético porque la corriente está cambiando en el tiempo, ¿ok? La corriente cambia en el tiempo, porque es una corriente alterna, ¿ok? Aquí lo que hacemos es aumentar un poco la amplitud, ¿ok? Aquí aumentamos la amplitud, aquí puedo variar la frecuencia, o sea, la base de tiempo del Bueno, esto es la simulación de un osciloscopio. Un osciloscopio es un instrumento que me va a permitir, digamos, ver. Esta es la forma como tenemos en nuestro toma corriente la tensión que aparece ahí. Si pudiéramos verlo con un instrumento de este tipo, vamos a ver una onda de este tipo. Bueno, es interesante esta parte del laboratorio. Vemos cómo está cambiando continuamente el campo magnético. ¿Ok? Entonces lo tengo ahora vean la distinción. Esto es una corriente que está cambiando en el tiempo. ¿Ok? Pasamos ahora a un voltaje continuo, o sea, una pilita, y el campo me va a variar de acuerdo a la posición, pero no tiene la variación que teníamos antiguamente, porque la corriente se mantiene constante, ¿no? Entonces hay un campo generado por la corriente, pero no varía en el tiempo. Bueno, vamos ahora a al otro caso. Vamos al otro caso. Eh, Tengo dos espiras. Fíjense, fíjense ahora cómo es el asunto. Hay muchas experiencias, ¿no? Tengo ahora, o sea, mi campo magnético cuando iniciamos la práctica era con un imán. Yo ahora no estoy usando imanes, estoy usando una corriente que, generada por una fuente, en este caso una pilita, pero si yo hago variar eso, yo voy a inducir en las pilas que están en la derecha una fuerza electromotriz. ¿Sí? Vean, vean, vamos a cambiar esto. Déjame cambiar aquí. Vamos a quitar aquí un momentico. Eh, que para tener como un eje de referencia, puede ser. ¿Qué está pasando ahora? Vamos a ver. ¿Eh? ¿Qué ocurre? No hay ningún tipo de inducción. Ahora, eso lo vamos a dejar como incógnita para que ustedes piensen un poquito. ¿Eh? Tengo mi campo magnético, okay, tengo mi campo magnético. Okay, esta es una variable que no lo había tomado en consideración en la anterior, que es el área, el aumento del área. Okay, el aumento del área. Vamos a usar tengo 10 voltios, aquí tengo, fíjense que no tengo ningún tipo, fíjense que aquí yo coloqué una resistencia y conecté, aquí tengo la lámpara y aquí puedo usar la lámpara o puedo usar eh, el voltímetro. ¿Okay? Y
cambiamos esto, ¿ok? Y no pasa absolutamente nada. Vamos a ver cómo va cambiando el campo magnético, ¿sí? Y no hay ninguna corriente. Bueno, vamos a dejar, Alanis está viendo lo que, bueno, yo no sé si yo coloqué el laboratorio, o sea, el link, esto lo pueden hacer ustedes después posteriormente y ir razonando cuál es, cómo ponen en práctica el enunciado de la ley de Faraday y explicar algunas de las situaciones que estamos observando ahorita acá. ¿Okay? Bueno, ahora no hay problema. ¿Okay? Vamos a aumentar aquí un poquito el voltaje. ¿Okay? Y está la corriente. ¿Okay? Hay un interruptor. Este es el interruptor. ¿Okay? Por decirlo así. No pasaba nada, ¿no? Bueno, enciendo el interruptor. Ahí la corriente. Y veo el voltaje. Vamos a cambiar la lámpara. Ahí está la luminosidad de la lámpara. O muevo la lámpara. Fíjense, eso es justamente la relatividad del movimiento, que es fundamental en lo que es la ley de Faraday. O sea, yo puedo mover, ¿ves? Si yo lo muevo los dos simultáneamente a la misma velocidad, si muevo los dos a la misma velocidad, no va a pasar absolutamente nada. ¿Ok? No se va a encender la lámpara, no va a tener voltaje inducido ni nada. Si los dos están con mismo movimiento, ¿ok? La misma velocidad simultáneo. Si yo tengo uno fijo y el otro lo muevo, por ejemplo, muevo la corriente, en este caso puedo inducir la corriente en la lámpara, o al revés, dejo esta corriente fija, que es producto de la, y puedo mover la lámpara, igual se va a encender. O sea, para que ustedes logren entender, si yo puedo ahora usar una corriente alterna, igual. Tengo una corriente aquí en la espira que está cambiando en el tiempo, ya vemos el campo, está cambiando en el tiempo, y aquí vemos la pantalla del osciloscopio y vemos cómo se enciende la lamparita, ¿ok? Cómo se enciende la lamparita. Fíjense lo siguiente, fíjense lo siguiente. Yo ahorita uno se preguntará, bueno, pero ¿qué es lo que pasa ahora si no hay movimiento? Porque no hay movimiento de ninguna de las dos espiras. Pero ¿qué ocurre? ¿Qué es lo que está pasando? Que la corriente que pasa en la espira interna, ¿ok? Es una corriente alterna. Al hacer una corriente alterna, vean aquí, el medidor de campo está variando el campo magnético en el tiempo, por ende varía el flujo. En cambio, si yo hago esto y cambio a la pila, ¿ves? No pasa nada. No pasa nada, no hay fuerza electromotriz inducida por la sencilla razón de, primero, que no existe el movimiento tiene que existir para ver una variación del flujo, porque la corriente que pasa a través es una corriente continua. Entonces, yo necesito necesariamente, ¿okay? que moverlo. ¿Okay? Necesariamente necesito moverlo. ¿Okay? Y esto que yo estoy haciendo ahorita acá, es el principio de una máquina eh, que lo vamos a ver ya en la última experiencia. ¿Okay? Yo puedo alimentar una máquina eléctrica
tiene dos componentes fundamentales, que es un estator y un rotor. Yo puedo alimentar el estator, así como lo estamos haciendo nosotros ahorita acá. ¿Bien? Se alimenta el estator con una corriente y tengo unas espiras que están rotando, ¿bien? Que tengo unas espiras que están rotando mediante un eje, que viene siendo esto, ¿ves? Cada aquí lo estoy haciendo con un movimiento de traslación. Pero eso es el principio básico de una máquina. Vamos a cambiar y vamos para terminar el asunto, porque ya se nos está quedando como 9 minutos, 8 minutos. Aquí tengo, eh, ok. Este es el funcionamiento de un sistema hidroeléctrico a pequeña escala, muy sencillo, una escala de laboratorio virtual como lo estamos haciendo. Estamos generando electricidad, fíjense, estamos generando electricidad. Esto es lo que ocurre en el Gurre, cualquier planta hidroeléctrica del mundo. Tengo un fluido de trabajo, en este caso es el agua, que hace mover unas turbinas, inmensas turbinas, en una sala inmensa, que me produce una variación del campo magnético, ¿ok? Aquí lo estamos viendo, me está produciendo una variación del campo magnético. Eso se traduce en una variación del flujo del campo magnético y se induce una fuerza electromotriz acá. ¿Okay? Se induce una fuerza electromotriz aquí. Aquí vemos, aquí lo podemos cambiar al instrumento de medición y vemos como en un semiciclo tengo voltaje positivo, en otro semiciclo tengo voltaje negativo. Eso es un generador de corriente alterna, como hemos explicado. Entonces, fíjense, para concluir, la ley de Faraday, las experiencias que hemos hecho ahora son el sustento, la base física de cualquier máquina eléctrica. ¿Okay? O sea, esto es fundamental, este es básico para la formación de un ingeniero desde el punto de vista integral, pues, el tener conocimiento de las leyes de física y cómo ponemos en práctica, ¿no? Esas leyes, cómo le damos vuelta al asunto para obtener tecnología, bueno, y hacer ciencia aplicada. Bueno, espero que haya servido de ayuda. O sea, uno después de tantos años, todavía esto claro, esto es una simulación, pero en la práctica ocurre exactamente igual. Esto que estamos viendo aquí es una planta hidroeléctrica. Y en las plantas termoeléctricas, ¿ve? El movimiento de las álabes de las turbinas se hace con agua también, pero no con el fluido de trabajo es vapor de agua. Ese vapor mueve la álabe de la turbina y voy a obtener una corriente alterna eh, que se ve aquí tan sencillo, pero nosotros tenemos tanto problema de generación de energía eléctrica en este país actualmente. Eh, bueno, yo espero que haya sido de utilidad, de formación. eh, este laboratorio es muy interesante. Para mí todavía es interesante para uno. Y lo importante es saber explicar qué es lo que ocurre en cada uno de estos fenómenos que uno está observando. Bueno, vamos a consultar a la sala, a la audiencia. Hay como 50 estudiantes. Mentira, solamente Alanis. Bueno, Alanis, eh, Ok. ¿qué te pareció el laboratorio? Bien, me pareció bastante dinámico, sobre todo por el simulador que hace que visualmente uno entienda mejor de Claro, lo que va realmente el tema. sí, porque hay una distinción en lo que uno hace teóricamente, ecuaciones que lo expresan en un lenguaje matemático a uno, pero es interesantísimo. O sea, ¿qué te quiero decir? Bueno, para mí es sumamente interesante, lo que pasa es que ya uno tiene otra percepción de la física. Claro. Es como, o sea, es entender, ¿ve?
una serie de fenómenos físicos que uno le cuesta, pues algunas veces dentro del marco de la matemática entenderlo, ¿ves? En cambio uno acá este, se ayuda, ¿no? El cerebro como que logra mayor conexión de neuronas y comprende mejor, ¿entiendes? Es decir, Claro, para concluir el asunto, lo que me dice la ley de Faraday es que la rata de cambio del flujo, que se puede traducir en la derivada del flujo en el tiempo, si eso ocurre, ¿ve? Hay una fuerza electromotriz inducida. Y en todas las experiencias que hicimos nos dimos cuenta de eso. ¿Okay? En todas las experiencias que hicimos nos dimos cuenta de eso. ¿Okay? Hasta las aplicaciones prácticas macro, como la que estamos viendo ahorita, cómo podemos obtener generación de energía eléctrica a gran escala, ¿no? Ahorita, o sea, desde el punto de vista energético, nosotros estamos, esta energía, o sea, qué es lo que pasa en una central hidroeléctrica? Bueno, yo acumulo agua a gran escala, o sea, tengo acumulada energía potencial, ¿eh? Que viene siendo, digamos, el chorrito este que yo saco acá, ¿eh? ¿Eh? Entonces, esa energía potencial al caer, ¿ok? Se convierte en energía cinética, toda esa energía desde el punto de vista mecánico total se va a transformar en energía eléctrica, ¿eh? Que es también otro aspecto importante de la situación, o sea, cómo uno puede, digamos, como que complementar la idea de lo que es la conservación de la energía, o sea, cómo se transforma la energía, ¿ok? Bueno, ya vamos, ahora sí vamos a terminar porque ya me queda un minutico. Voy a dar de compartir y bueno, no me queda más que agradecer a Alanis por su presencia en la sala. Ya estamos acostumbrados a su presencia. Eh, ¿qué es lo que ocurre? Y lo voy a dar aquí público, ¿ven? Porque ahorita hubo un impasse ahí con el rollo del cuestionario y tal, y qué sé yo, que no pueden, que esto, que el trabajo y tal. Uno dijo que no podía entrar a las reuniones, pero es que no tienes por qué estar aquí, porque es que ni entran a las reuniones ni las ven tampoco posteriormente, ¿entiendes? Entonces eso es lo que a uno le llama mucho la atención, porque hay reacciones siempre y cuando le tocan los intereses de ellos, que es la actividad, pero del resto no les importa nada. Eso es muy preocupante. A mí me preocupa muchísimo. De todas maneras, ya no se me acabó el tiempo en otra oportunidad. Nos vemos en este mismo canal y esta misma frecuencia, Lani. Que tengan una feliz noche y agradecido notablemente por tu presencia en el aula. gracias a usted, profe.